Buenas tardes, qué lindo volver a estar esta semana con ustedes en su casa. Bueno, vamos a continuar trabajando. Comenzamos en el proyecto de Jugando y Armando en matemática. Vamos a recordar la construcción de las multiplicaciones. Esta semana construimos las tablas del 3, la del 6 y la del 9. Y después ustedes solitos van a tratar de construir la del 7, con el audio y pensando en la suma reiterada del 7, 7 más 7 más 7 más 7, porque eso es la multiplicación, un resumen de una suma reiterada de un mismo número. Entonces, al mismo tiempo que aprendemos a construir las tablas y a comprenderlas, vamos también a aprender el algoritmo de la multiplicación, es decir, la cuenta. Al por, a este signo, a la X, lo llamamos por. Ponemos el número de la tabla por la cual estamos multiplicando, cuántas veces multiplico este 3, es decir, cuántas veces sumo este 3, y es el 6. El resultado, que se llama producto, lo vamos a poner aquí abajo. Si nosotros necesitáramos, y vamos a retomar el ejemplo de la semana pasada, si yo quisiera sumar 2 más 2 más 2 más 2, es decir, 5 veces 2, una suma reiterada del 2, la tabla por la cual estoy utilizando es el 2 porque es ese número el que estoy sumando reiteradas veces o multiplicando. Es como una cuenta más reducida. A estos números que estamos multiplicando se llaman factor. El resultado se llama producto. Ahora vamos a comenzar a trabajar en el proyecto Tradición e Identidad Nacional, Regiones Folclóricas. Pasamos a esa carátula y a las hojitas. A continuación ponemos la fecha cada día a medida que vayamos trabajando en este proyecto. Entonces, la idea siguiente es escuchar el audiocuento que les envié y dibujar la secuencia narrativa. Entonces, ¿qué tipo de cuentos vamos a estar trabajando en este trimestre? Cuento maravilloso. El cuento maravilloso es una narración en la que los personajes vivencian situaciones mágicas, fantásticas, que nosotros no vivimos en nuestra cotidianeidad, o sea, en el día a día. Por ejemplo, que un hada aparezca, que puedan volar. Y tenemos protagonistas y antagonistas. Los protagonistas serían los personajes principales de toda la historia. Después están los personajes secundarios. Y los antagonistas serían los personajes que tratan de hacerle algo malo a estos protagonistas o que inventan un conflicto, una situación en la que los protagonistas tienen que vencer para llegar a este final. La secuencia narrativa de la cual ustedes van a tener que dibujar tanto en el audiocuento como también pensarlo cuando ustedes creen su propio cuento, tenemos el inicio, el desarrollo y el final. En el inicio sitúan en dónde sucede esa situación, en dónde va a pasar, en qué tiempo. En el desarrollo ya presentaron los protagonistas y van a vivir un conflicto con estos antagonistas que van a tener que solucionar. El final es el desarrollo y la solución de ese conflicto. Bueno, continuamos en el mismo proyecto de tradición e identidad. Una de las primeras actividades es investigar la flora y la fauna autóctona y de la región folclórica cuyana. Retomando los seres vivos que estuvimos trabajando en la semana anterior, ustedes lo que hicieron fue un trabajo de observación. Cuáles eran los seres vivos y cuáles eran los elementos no vivos de la naturaleza. Y los diferenciaron a su vez de los fabricados del hombre. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta realmente que son seres vivos? Porque tienen características, tienen un ciclo. Nacer, reproducirse, alimentarse, movilizarse, desplazarse y morir. Entonces, tenemos una clasificación de los seres vivos. ¿Qué es clasificar? Es agrupar según coincidencias. Entonces, agrupamos los seres vivos en animales, en plantas, en microorganismos, llámese bacterias, virus, en hongos, y a su vez que vamos a profundizar esta semana en la clasificación de animales, según la alimentación.
pero también los animales se pueden clasificar según el tamaño, según el desplazamiento, por ejemplo, si vuela, si repta, también según lo que lo cubre, si lo cubren plumas, piel. Bien, entonces, profundizamos, dijimos, según la alimentación. Tenemos 3 grandes grupos: carnívoros, herbívoros y omnívoros. Los carnívoros se alimentan de carne. Los herbívoros se alimentan de hierbas, de plantas. Los omnívoros mezclan y se alimentan tanto de carnes como de hierbas. Pero a su vez hay otros que no se nombran, que son los frugívoros, los granívoros. Esos también entran dentro de la alimentación. Bueno, los despido hasta la semana próxima. Les mando un abrazo muy grande, muchos besos y los quiero mucho.